¡Wow! ¿Cuánto hemos aprendido y trabajado en esta asignatura de química? Estamos orgullosos de saber que ustedes han estado aprendiendo sobre el maravilloso mundo de la química y sus aplicaciones. Ahora, de seguro que en algún momento has calentado agua para bañarte o has visto cómo enrojece un metal cuando es puesto al fuego. ¿Sabes darle explicación a estos fenómenos y a otros relacionados con el calor? Prepara tus materiales que hoy lo descubriremos. Para este encuentro necesitarás tu cuaderno de trabajo, lápiz y lapicero y una calculadora científica. Hola a todos y todas, soy el profesor Ramón Roque Paulino. En este encuentro vamos a trabajar con la manera en la que el calor, una de las formas en que se manifiesta la energía, interactúa con la materia para producir fenómenos muy importantes de la naturaleza. Hablaremos de termodinámica. Este será un contenido para toda la vida. Prepárate y manos a la química. Cuando finalice este encuentro, estarás en condiciones de diseñar y evaluar procedimientos científicos y tecnológicos para solucionar problemas y darle respuesta a fenómenos que ocurren en nuestro entorno. No sé si en algún momento has escuchado la palabra termodinámica. Una habilidad que te puede ayudar mucho en el mundo de la ciencia es poder interpretar el origen y la composición de una palabra. La disciplina que se dedica a esto es la etimología. Para entender la palabra termodinámica, vayámonos a la etimología de la misma. Esta está construida sobre dos componentes griegos, el prefijo termo, en referencia al calor, y dynamis, que se interpreta como fuerza o potencia. La termodinámica se define como la rama de la física encargada del estudio de la interacción entre el calor y otras formas de energía. Para interpretar muchos fenómenos de la química es necesario tener nociones de termodinámica. La termodinámica se encarga de analizar los efectos que produce el calor en magnitudes como la temperatura, la densidad, la presión, la masa y el volumen. Observemos lo que pasa en un motor de combustión interna. Un motor de combustión interna es un tipo de máquina que obtiene energía mecánica directamente de la energía química de un combustible que arde dentro de una cámara de combustión. En un motor de combustión interna, la mezcla de aire y combustible accede a su interior por el carburador. La explosión provocada por la chispa de la bujía mueve los pistones, que a su vez mueven el cigüeñal y el sistema de transmisión, que traccionan las ruedas para que avance el vehículo. Resaltan en este sistema el cigüeñal, la biela, el pistón, uno o varios, la culata, las válvulas, la bujía, una o varias, el carburador y la bomba de inyección en sistemas modernos. Antes de hablar de termodinámica, es bueno entender y comprender algunos conceptos importantes. Un sistema. Un sistema puede definirse como aquella parte del universo que se aísla con el fin de realizarle un determinado estudio. Las fronteras. Las fronteras son límites o barreras colocadas idealmente con el fin de definir hasta dónde llega el sistema escogido para el estudio. Los alrededores. Los alrededores son la parte del universo que no se está estudiando, es decir, es todo aquello que rodea a nuestro sistema. Por ejemplo, si calentaras una olla de agua en la estufa, el sistema podría incluir la estufa, la olla, el agua, mientras que los alrededores serían todo lo demás, la cocina, la casa y el resto del ambiente que acompaña a nuestro sistema. Si concebimos este vaso foam como un sistema, podríamos identificar los elementos del mismo. Lo primero que tenemos es el sistema propiamente dicho, que está constituido por el material que se encuentra dentro del vaso.
El segundo elemento que resalta son los alrededores, que en este caso están constituidos por todo el material circundante alrededor de mi vaso foam. Y el tercer elemento que se resalta aquí son las fronteras, que en este caso corresponde con las paredes de mi vaso plástico. En función de las interacciones que permite una frontera al sistema con sus alrededores, es posible clasificar los sistemas en abiertos, cerrados y aislados. Un sistema es abierto cuando intercambia energía y materia con los alrededores. Imagina que el vaso está destapado y entonces permite interacción de calor con el entorno y además el material que está aquí puede estar escapándose en forma de gas. Un sistema puede ser cerrado cuando éste solamente intercambia energía y trabajo, pero no intercambia materia con los alrededores, es decir, la masa se mantiene constante. Imagina que en mi vaso foam yo lo tengo bien tapado, no permito la salida de materia que hay dentro de este, pero sí parte del calor puede entrar o salir dependiendo de las condiciones de mi sistema. La tercera forma que tenemos nosotros de los sistemas son los aislados. En un sistema aislado no se intercambia ni materia ni energía con los alrededores. Imagina un dispositivo hipotético ideal en el que el material que se encuentra dentro no pierde materia, pero mucho menos intercambia energía con los alrededores. En este caso hablaríamos de un sistema totalmente aislado. Ahora te pido que clasifiques los siguientes sistemas según sean abiertos, cerrados o aislados. Primer sistema, una olla con agua hirviendo en la estufa. Segundo sistema, una olla de presión con la válvula cerrada. Tercer sistema, el cuerpo humano. Cuarto sistema, una hoguera o fogata. Quinto sistema, una lata de maíz. Sexto sistema, un globo inflado. Y por último, un termo. Espero que realices con mucho entusiasmo y dedicación esta asignación. Ahora analicemos los sistemas desde otra perspectiva. Los sistemas también se analizan tomando en cuenta el comportamiento de variables como la temperatura, la presión y el volumen. Así, podemos identificar sistemas adiabáticos y no adiabáticos en función de que no permitan o permitan el intercambio de calor. Tenemos sistemas isotérmicos y no isotérmicos en función de si la temperatura se mantiene constante o no. También tenemos sistemas isobáricos y no isobáricos en función de si la presión permanece constante o no, y sistemas isocóricos y no isocóricos en función de si el volumen permanece constante o varía. Pasemos ahora a diferenciar dos conceptos que suelen ser confundidos muchas veces. Hablo del calor y la temperatura. El calor es el proceso de intercambio de energía térmica entre dos sistemas o de un sistema con sus alrededores debido a una diferencia de temperatura. El término calor, por tanto, debe entenderse como una transferencia de calor y solo ocurre cuando hay diferencia de temperatura entre el sistema y el entorno. La temperatura, por tanto, es la medida de la intensidad de energía cinética promedio de los átomos, iones, moléculas u otras partículas de un sistema. El calor es una forma de energía, la temperatura es una medida de ella. Trabajemos con la comprensión de la temperatura como una forma de entender el calor. La temperatura la medimos con un termómetro. Existen muchos tipos de termómetros. Analicemos uno muy común, el termómetro de mercurio. Los termómetros de mercurio contienen en su interior este metal que se dilata o contrae según los cambios de temperatura. Estos cambios son registrados
en la escala que haya sido graduado el termómetro. Existen 3 escalas básicas de medir temperatura: la escala Fahrenheit, la escala Celsius y la escala Kelvin. Existen maneras de hacer conversión de unidades de temperatura utilizando la Internet, pero nunca está de más dominar el procedimiento para llegar a estos resultados. Veamos el procedimiento para convertir de una unidad de medida a otra. Para ello usaremos algunas ecuaciones. Por ejemplo, para convertir de Kelvin a grados Celsius a la temperatura en Kelvin que nos den, le restaremos 273.15. Para convertir de grados Celsius a Kelvin a la temperatura en grados Celsius que nos den, le sumaremos 273.15. Para convertir de grados Fahrenheit a grados Celsius a la temperatura en Fahrenheit que nos den, le restaremos 32, multiplicaremos este resultado por 5 y luego lo dividiremos entre 9. Para convertir de grados Celsius a Fahrenheit, vamos a multiplicar 9/5 por la temperatura en Celsius que nos den y a este resultado le sumaremos 32. Para entender mejor las escalas de medir temperatura, hagamos un análisis de este dibujo que hemos realizado en la pizarra. Imaginemos una situación idealizada. Tenemos 3 termómetros de mercurio y para ver el comportamiento de cada uno de ellos, entonces vamos a utilizar una sustancia modelo, que en este caso será el agua. Imaginemos que tenemos agua congelada e introducimos nuestro primer termómetro. Este termómetro estaría graduado en la escala de grados Celsius. Al introducir mi termómetro en agua congelada, entonces me marcará 0. De tal manera que en este comportamiento del agua, su temperatura será 0 grados Celsius. Ahora, imaginemos que coloco un termómetro graduado en otra escala, en la escala Kelvin. Fíjate que no coloco el signo de grado delante del signo de Kelvin. Ahora voy a introducir mi termómetro y este me marcará en el hielo 273.15 Kelvin. De tal manera que 0 grados Celsius y 273.15 son la misma temperatura. Ahora tengo un tercer termómetro que está graduado en grados Fahrenheit y al introducirlo en el hielo, entonces nos marcará en la escala 32. De esta manera, 0 grados Celsius, 273.15 Kelvin y 32 grados Fahrenheit son la misma temperatura. Imaginemos ahora que el agua ha alcanzado el punto de ebullición, esa temperatura en la que el agua comienza a pasar de líquido a gaseoso. Si coloco mi termómetro que está graduado en grados Celsius, en esa agua marcará 100. Si coloco mi termómetro que está graduado en Kelvin, me marcará 373.15 Kelvin. Y si coloco un termómetro que está graduado en grados Fahrenheit, me marcará 212 grados Fahrenheit. Como puedes notar, en los termómetros que están graduados en Celsius y Kelvin, el comportamiento es 1 a 1. De 0 a 100 hay 100 unidades y de 273.15 a 373.15 también hay 100 unidades. De esta manera la relación entre Celsius y Kelvin va de 1 a 1. No ocurre así en el termómetro que está graduado en grados Fahrenheit. De tal manera que necesitamos ecuaciones que nos permitan hacer conversión de una temperatura que está en Celsius, convertirla en Kelvin,
o convertirla en grados Fahrenheit, cualquier temperatura que nos den. Eso lo trabajaremos a continuación. Veamos ahora algunos ejercicios de conversión de unidades de medir temperatura. Imagínate que nos dan una temperatura de 400 Kelvin y yo quiero saber cuántos grados Celsius representan esos 400 Kelvin. Para hacer mi ejercicio, entonces, yo debo decir que la temperatura en Kelvin que me están dando es igual a 400, ¿verdad? Y que debo convertir esa temperatura que está en Kelvin a temperatura en grados Celsius. ¿Cómo yo logro transformar esos 400 Kelvin en grados Celsius? Para ello, entonces, voy a utilizar la ecuación que dice que la temperatura en grados Celsius será igual a la temperatura que me dan en Kelvin y a esta temperatura le voy a restar 273.15, lo puedo dejar así, redondeado para facilitar el cálculo. Entonces, me están dando 400 Kelvin y a esa temperatura entonces le voy a restar 273. De manera que la temperatura en grados Celsius será igual a 400 menos 273.15, que lo habíamos redondeado a 273. De esta manera, la temperatura que representa en grados Celsius los 400 Kelvin que me han dado será igual a 400 menos 273. Haciendo una resta bastante fácil, digo que 400 menos 273 son 127. De esta manera, 400 Kelvin es lo mismo que 127 grados Celsius. A la hora de hacer conversión de unidades de medir temperatura, lo más importante es poder hacer uso de las ecuaciones que nos permiten hacer la conversión. Si nosotros queremos convertir entre una unidad de medida y otra, entonces podríamos utilizar una de estas 4 ecuaciones. Si nos dan una temperatura en Kelvin y queremos convertirla a grados Celsius, esa temperatura será igual a la temperatura en Kelvin que me den menos 273.15. Si me dan una temperatura en grados Celsius y quiero convertirla a Kelvin, a la temperatura en Celsius que me den, le sumaré 273.15. Si me dan una temperatura en grados Fahrenheit y quiero convertirla a grados Celsius, a la temperatura en Fahrenheit que me den, siguiendo el orden de las operaciones, le restaré 32, la multiplicaré por 5 y este resultado lo dividiré entre 9. Si me dan una temperatura en Celsius y quiero convertirla a grados Fahrenheit, entonces multiplico la temperatura en Celsius por 9, la divido entre 5 y a este resultado le sumo 32 y de esta manera lograré la conversión. Veamos un ejemplo sencillo. Imagina que un amigo te llama desde un país donde suele hacer frío y que utilizan la escala Fahrenheit como unidad de medir temperatura. Él te llama y te dice que en su país la temperatura está a 41 grados Fahrenheit. Como tú no estás acostumbrado a trabajar con la escala Fahrenheit, sino que trabajas la escala de grados Celsius, te interesa hacer esa conversión. En este caso debemos utilizar la tercera ecuación. Me están dando una temperatura en grados Fahrenheit de
41. Entonces, para hacer la conversión a grados Celsius, ¿cuántos grados Celsius serán esos 41 grados Fahrenheit? Entonces utilizo mi tercera ecuación y digo que la temperatura en grados Celsius será igual a 5, sigo el procedimiento de mi ecuación, abro paréntesis, la temperatura en Fahrenheit que me están dando es 41. A esa temperatura le resto 32 y paso una raya para dividir todo esto entre 9. Realizo mi operación de tal manera que me va a quedar 5, siguiendo el orden de las operaciones, será 41 menos 32, entre paréntesis, eso me da 9, y divido este resultado, esta expresión de aquí arriba, entre 9. Cuando realizo esta operación, puedo decir 5 por 9, 45, entre 9 es a 5, o puedo decir 9 entre 9 es a 1 y me queda como quiera como resultado 5. Podemos decir entonces que la temperatura del país, del amigo que te ha llamado, es equivalente a 5 grados Celsius. Entendiéndolo fácilmente, 41 grados Fahrenheit es lo mismo que 5 grados Celsius. Veamos lo que hemos trabajado hoy. Reconocimos a la termodinámica como una disciplina muy importante, la cual nos permitirá interpretar mejor fenómenos estudiados en química. Identificamos la idea del sistema como un elemento importante para estudiar nuestro entorno. Clasificamos los diferentes tipos de sistemas que podemos encontrar en la naturaleza y los relacionamos con nuestras vivencias diarias. Diferenciamos entre calor y temperatura y además vimos las 3 escalas más utilizadas para medir la temperatura y la forma de hacer conversión de unidades entre ellas. Ahora, con orientación de tu profesor o profesora de química, trabaja en lo siguiente. ¿Qué pasaría si bajamos la temperatura de una sustancia de forma infinita? ¿Cuál sería la temperatura más baja posible? ¿Pueden dos sistemas que están a diferentes temperaturas intercambiar calor? ¿Por qué al colocar café en un termo, este termina enfriándose? ¿Qué pasaría si colocas hielo en una nevera de playa que es adiabática? ¿Cómo encontrarías el hielo si destapas la nevera 10 años después? Ahora, convierte, mostrando el procedimiento, 66 grados Fahrenheit a grados Celsius y a Kelvin, 900 grados Celsius a Kelvin y a grados Fahrenheit. Espero que los conocimientos adquiridos te motiven a seguir profundizando y despertando el interés que tienes por la ciencia. En un próximo encuentro continuaremos descubriendo el fascinante mundo de la química. ¡Hasta pronto!